Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. Estamos nuevamente encontrándonos para seguir hablando acerca de la civilización griega, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, nos queda esta clase y la que viene solamente, y vamos a ver hoy el tema que ya les había comentado en la clase anterior, que son las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. La clase pasada habíamos terminado de ver todo lo que era la polis de Atenas, tanto en la edad arcaica como en la clásica, y vimos principalmente cómo fueron las reformas políticas que esta polis fue sufriendo, ¿sí?, a lo largo del tiempo, debido a diferentes asuntos internos, ¿sí?, a la necesidad de que el pueblo participara justamente de la política, y de las características, bueno, justamente de la sociedad ateniense, de su forma de organización política y económica, a contraposición de lo que habíamos visto también en la polis de Esparta. Entonces, terminamos viendo un poco de lo que dejó culturalmente esta época clásica, que muchos llaman el siglo de oro de Pericles, ¿sí?, el siglo V, y nos faltaba justamente ver los conflictos que había habido en este periodo, ¿sí?, que van a ser principalmente dos. Después vamos a ver cómo esta época clásica va a caer, para luego va a venir la época helenística, ¿sí? Así que vamos a ver la presentación que armé para la clase de hoy, que es justamente la clase número 5, ¿sí?, sobre las guerras médicas y del Peloponeso. Recordemos que como actividad de la clase anterior, tenían que completar un cuadro, ¿sí? Cada uno buscó, digamos, lo principal para hacer una comparación entre Esparta y Atenas. En este cuadro, yo acá lo hice un poco más extenso, ¿sí?, para que ustedes tengan más información también, que puedan estudiarla para el final. Bueno, un poco para ir viendo esto, porque va a ser muy importante ver estas diferencias que existen entre estas dos polis para las guerras que vienen. Bueno, principalmente tenemos las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, ¿sí? Las guerras médicas van a ser las guerras que los griegos, ¿sí?, las diferentes polis griegas, van a tener con el Imperio Persa, y luego, posteriormente, las guerras del Peloponeso van a ser entre Atenas y sus aliados contra Esparta y sus aliados, ¿sí? Digamos que la causa de las guerras del Peloponeso, ¿sí?, van a ser, digamos, de alguna forma las consecuencias de las guerras médicas. Están conectadas ambas, justamente. Acá vemos una línea de tiempo, ¿sí?, dentro de esta época clásica, que arranca justamente con el primer, digamos, suceso que va a declarar las guerras médicas, ¿sí?, que es justamente cuando el Imperio Persa, que ya unos años antes había invadido estas ciudades de Asia Menor, que muchas habían sido herederas de la cultura de los jonios, y un pueblo que había llegado en la época oscura, bueno, prácticamente. Y estas ciudades van a empezar a estar dentro de este Imperio Persa hasta que la ciudad de Mileto y otras se van a sublevar, van a pedir ayuda a los griegos, y bueno, y eso va a desencadenar las guerras médicas, ¿sí?, que son contra justamente los persas. Ahora lo vamos a ver mejor. Pero bueno, ahí yo les fui marcando, digamos, los momentos más importantes para que ustedes también se puedan, digamos, guiar, ¿sí? Las guerras médicas son 3, y las guerras del Peloponeso también tienen 3 fases, ¿sí? Hay algunas variaciones según los autores o los historiadores, pero
Eso digamos que son los tres momentos de cada guerra, ¿sí? Las guerras médicas tenemos entre 500 o 499 al 479 a.C., siempre seguimos todavía antes de Cristo, y luego a partir del 431 tenemos las guerras del Peloponeso hasta el 404. Yo también les marqué al final, ¿sí? Que en el 338 esta época clásica termina y comienza la época helenística, ¿sí? Cuando Macedonia invade todo el territorio de la Hélade, ¿sí? De los griegos. Vamos a arrancar con las guerras médicas, ¿sí? Como dijimos, las guerras médicas son entre los griegos y los persas, ¿sí? Los griegos, recuerden que eran ciudades-estado, independientes, pero que tenían algunos elementos que los hacía parte de esto que habíamos hablado antes, que era lo panhelénico, ¿no? Como la unión de los helenos, que era principalmente la cultura, ¿sí? La religión, la lengua. Esos hacían que tenían un sentimiento en común, pero se veían diferentes entre todos. La diferencia que van a ver con los persas, principalmente, es que los persas tienen otra cultura, ¿sí? Otro lenguaje, y por esta diferencia en lenguaje es que ellos lo van a llamar bárbaros, ¿sí? A todos los que no hablan griego los van a llamar bárbaros. Pero con la civilización persa, que aproximadamente va a arrancar a formar este gran imperio que tenía para el siglo VI a.C., ya habían tenido contacto, ya hacía tiempo, comerciaban muchos, pero bueno, este imperio persa cada vez fue, digamos, conquistando muchos territorios, ¿sí? Acá lo vamos a ver en este mapa. Tenemos todo lo que era, ellos habían arrancado en lo que era Persia, ¿sí? Lo que es Irán hoy en día, desde este lugar que es como el núcleo originario que está en verde, se fueron expandiendo tanto para Oriente como para Occidente, de alguna forma. Acá tiene los diferentes colores, ¿sí? De las conquistas de los diferentes emperadores, ¿sí? O rey de reyes, como se llamaban los persas. Y miren qué vasto, qué grande, ¿sí? Qué grande este imperio. Que llegaron a conquistar también Egipto, todo lo que era Siria, Palestina, Babilonia, Armenia, todo llegando prácticamente hasta la India, más o menos en ese límite. ¿Sí? Todo lo que es, digamos ahora, Afganistán, el día de hoy, Turquía, y llegaron justo hasta lo último, que son las conquistas del rey Darío, a Asia Menor y también Macedonia y Tracia, que estaban acá antes de llegar propiamente a las ciudades griegas más importantes. También tenemos acá los nombres de todos los reyes o rey de reyes, ¿sí? O emperadores de esta dinastía que se llama Aqueménida, ¿sí? Porque los persas van a tener diferentes dinastías. Bueno, por eso acá tenemos, ¿no? Los persas aqueménidas van a estar desde el siglo VI a.C. Bueno, justamente la forma de organización que los persas tenían eran dividir en territorios, ¿sí? Este vasto imperio, que se llamaban satrapías. Y cada satrapía tenía un encargado o sátrapa, ¿sí? Que era como el rey de ese lugar, que tenía que pagar un tributo al rey principal, ¿sí? Al rey de reyes, y también entregar un número de tropas. Digamos que el rey de reyes era el único que estaba por encima de los sátrapas, ¿sí? Por otro lado, estos persas, bueno, tenían su propia cultura, ¿sí? Tenían una religión propia que era el zoroastrismo, que hasta el día de hoy todavía hay algunos pueblos en Irán que todavía la siguen practicando esta religión, pero ellos, todos los pueblos que ellos sometían o conquistaban, les dejaban practicar su propia religión, ¿sí? Los respetaban, no les obligaban a
a profesar su religión. Lo que ellos querían justamente era expandirse para controlar las rutas comerciales y fueron construyendo un camino real para conectar, por ejemplo, la ciudad de Éfeso, ¿sí? En la costa del mar Egeo, ¿sí? de Asia Menor, hasta Susa, que fue después la capital del imperio. Hicieron toda una red muy importante de mensajeros, de correos, para llevar las noticias y las órdenes por todo el imperio, pero por otro lado tenían algunas debilidades, como justamente que estos sátrapas en algunos casos tenían mucho poder y trataron de independizarse muchas veces. Pasó, por ejemplo, en un momento dado en Egipto, pero bueno, después no siguió adelante. Y este sistema de reclutamiento, ¿sí? Que cada satrapía tenía que entregar personas, generaba que los ejércitos fueran muy numerosos, ¿sí? Como 200.000 soldados, pero que no tenían un gran entrenamiento, salvo el ejército de la Guardia Real, que se llamaban los Inmortales, que era un ejército profesional. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una moneda, ¿sí? Ellos ya habían utilizado la moneda desde antes que los griegos, más o menos, y tenían como, digamos, militar, como tácticas militares, mucho el tema del arco y la flecha, ¿sí? Los caballos, ¿sí? Los arqueros a caballo, eran muy importantes, ¿sí? Esos son, digamos, culturas que vienen de lejano oriente, que van a venir ya con esas características a lo largo del tiempo, ¿sí? Muy buenos arqueros a caballo. Bueno, entonces estos persas se van a encontrar con los griegos, van a justamente ocupar esta región de Asia Menor, primero un poco más adentro donde está Turquía, que se llamaba Lidia, la región, hasta que un momento dado hubo algunas ciudades que se rebelaron porque querían ser libres y no pagar tributo, hacer lo que ellos querían, no mandar soldados, y esto fue impulsado por la ciudad de Mileto, que tenía una tiranía, ¿sí? Para el año 499, y el tirano se llamaba Aristágoras, ¿sí? Recordemos, la tiranía era un gobierno de un aristócrata, ¿sí? Que imponía su autoridad, digamos, entre todos, ¿sí? No todas las polis tenían gobiernos distintos. Entonces, Aristágoras, junto con otras ciudades de Asia Menor, de lo que había sido el pueblo jonio y otros, le van a pedir ayuda a Grecia continental, y le van a pedir ayuda militar, pero en este momento los únicos que van a ayudarlos de alguna forma van a ser las polis de Atenas y de Eretria. Por otro lado, también otras ciudades de Asia Menor, la isla de Chipre y otras, también se van a alzar contra los persas. También van a tratar de atacar una ciudad persa que se llamaba Sardes, que estaba cerca de la zona, pero los persas van a ser muchísimo más poderosos y van a terminar ocupando y destruyendo la ciudad de Mileto en el 494. ¿Sí? Esto, digamos, que es el antecedente o la causa principal que después se den las guerras médicas directamente contra el mundo griego, de la Grecia continental, porque Darío I, que era el rey de reyes de este momento, tuvo la idea justamente de seguir expandiendo el imperio e invadir el mar Egeo y a las ciudades griegas que justamente habían ayudado a los jonios en esta revuelta. ¿Sí? Así que ahí vemos justamente por qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de las guerras? Bueno, vamos a ver primero la Primera Guerra Médica, ¿sí? Que solamente, digamos que van a ser los atenienses contra los persas. Se da en el 490 a.C. Es muy conocida la batalla de la ciudad de Maratón, ¿sí? Y ahora después les voy a contar por qué, no sé si les suena la palabra maratón, de dónde viene. Bueno.
Los persas van a desembarcar, ¿sí? Donde hemos visto la clase pasada, justamente en la región del Ática, ¿sí? Atenas estaba a 48 kilómetros de Maratón, 48 kilómetros, y en este momento en Atenas el estratega se llama Milcíades, ¿sí? Vamos a ver que en cada batalla va a haber diferentes líderes o estrategos de las diferentes polis, que siempre van a tener como una relevancia importante porque son los que hacen las estrategias para poder ganar o perder. En este caso, la batalla de Maratón, los atenienses van a ser entre 10.000 y 15.000, que van a ir directamente a la ciudad de Maratón a encontrarse con los persas, que eran 20.000, ¿sí? Y que estaban muy bien armados, ¿sí? Los atenienses pudieron resistir la flecha de los persas, y los persas al final no van a poder contra los griegos y van a terminar huyendo. Y estos atenienses después también van a capturar algunos barcos y van a terminar destruyendo, digamos, estas tropas persas que habían venido. Lo interesante, que es justamente la anécdota de esta batalla, es que Milcíades, ¿sí?, le pide a un soldado, ¿sí?, Filipides, que vaya rápido a la ciudad de Atenas a avisar que los atenienses habían ganado, porque si no, ellos tenían órdenes de prenderla a fuego a la ciudad de Atenas, si nadie les iba a avisar. Antes de que llegaran los persas, tenían esa estrategia de destruir la ciudad. Entonces, para que esto no suceda, Filipides va corriendo estos 48 kilómetros, ¿sí?, para avisar la victoria de los atenienses en Atenas, ¿sí? Y por eso es que la maratón que se corre hoy en día es de 48 kilómetros. Por eso le quedó ese nombre a estas carreras largas, ¿no? Y cuando él llega, que está destrozado, cansado por la batalla y por lo que corrió, les avisa a todos que han vencido y termina muriendo cuando llega. Así que bueno, ahí tenemos al pobre Filipides que llegó a Atenas y que gracias a esa carrera que hizo, también en los Juegos Olímpicos también hacen como esa carrera que se van pasando la antorcha, corriendo 48 kilómetros y llegando a Atenas para prender el fuego, ¿no? Eso también viene como un ritual de recordatorio. Bueno, esta primera guerra médica terminó aquí, ¿sí? Y unos años después se va a declarar la segunda. Bueno, en el 480, los persas van a querer volver, justamente. Pensemos que había algunos territorios de este mundo griego que estaban a favor de los persas, que les gustaba, digamos, el gobierno de los persas. Algunos eran neutrales y otros eran aliados de los persas, ¿sí? Y a su vez los persas van a ir conquistando, ¿sí?, lo que habíamos hablado, esta región, por ejemplo, de Macedonia, ¿sí?, Tracia. Y después algunos griegos, ¿sí?, como por ejemplo Atenas, Eretria, Tebas y Esparta, ¿sí?, van a terminar formando una liga de ciudades. Esto va a ser un poco antes, justo cuando terminó la batalla de Maratón, llegaron los espartanos tarde, que ellos estaban teniendo unos rituales religiosos y no podían ir, también porque igual querían aprovechar la situación a ver si a Atenas le iba mal, pero cuando llegan se dan cuenta que esto de los persas es un peligro, porque están dominando toda la región. Entonces, todas las ciudades forman como una liga helénica, ¿sí?, para luchar contra los persas. Un año después, los persas llegan, y van a haber varias batallas importantes, algunas van a perder y otras van a ganar los griegos. De las batallas
más conocidas, tenemos justamente, acá abajo la imagen de la película 300, que más allá que está basada en un cómic, y hay muchos elementos que son fantasiosos y no tienen que ver, el argumento más o menos es similar. Tenemos al rey Leónidas de Esparta, que con tropas de toda la zona del Peloponeso, ¿sí? de Atenas también, se unieron todos para luchar contra los persas. Y ellos van a tener justamente la batalla de la ciudad de Termópilas, donde justamente van a perder, ¿sí? Van a tratar de resistir lo más que puedan estos 300 espartanos, y después los griegos, otros griegos van a seguir en la batalla, pero acá, en este caso, los persas van a ganar y van a terminar invadiendo toda la región del Ática, ¿sí? Y destruyendo Atenas. Esto lo tenemos en la batalla de Termópilas, ¿sí? Van a seguir conquistando los persas. Pero luego, más adelante, los griegos tenían algunas ciudades justamente de Asia Menor que les construían barcos, ¿sí? Y principalmente los atenienses habían hecho una gran flota naval. En este caso tenemos a Temístocles, ¿sí? Como el líder ateniense, que va a pensar una estrategia justamente para ganarle a los barcos persas. Porque los barcos persas eran mucho más grandes que los atenienses, entonces lo que van a hacer es que estos barcos persas se metan en un estrecho que había entre esta región del Ática y una isla que se llama Salamina, ¿sí? Acá donde lo vemos acá en el puntito rojo, y justo como cuando se meten los persas, del otro lado estaban los griegos, y como los barcos de los griegos eran más chiquitos, pudieron pasar y quedaron atrapados los persas, y ahí los atenienses van a ganar, ¿sí? Bueno, esto va a hacer que termine la primera etapa de esta Segunda Guerra Médica, porque los persas, después de que son derrotados en Salamina, ¿sí? se van a volver a sus bases, digamos, para volver de nuevo más adelante. Al año siguiente va a haber una batalla que se llama Platea, ¿sí? Donde los espartanos y los atenienses también van a unir sus fuerzas y van a ganar, y van a sacar el último ejército que quedaba de los persas, de Grecia. Y por último vamos a tener una ofensiva, o sea, los griegos van a ir hacia la región de Asia Menor, tanto con un ejército de infantería, o sea, a pie, como con una flota. Y en el cabo Micala, ¿sí? Van a atacar a las naves persas, y también ayudados por los jonios, ¿sí? Por estos pueblos, por estas ciudades jonias que estaban en Asia Menor, también van a atacar a los persas, y entre todos van a destruir a las tropas persas que quedaban en la región, ¿sí? Esto va a generar justamente un sentimiento de unión contra los persas, tanto de los griegos del continente como los de Asia Menor. Lo que va a llevar justamente a profundizar esta liga de ciudades. Acá me había olvidado decirles que estas guerras médicas, ¿sí? Nos llega, digamos, conocimiento sobre ellas por Heródoto, que es uno de los primeros historiadores griegos, que fue justamente el que escribió acerca de estas guerras, ¿sí? Así que lo que sabemos es gracias a Heródoto, ¿sí? Por esta ciencia de la historia que estaba empezando a formarse, ¿sí? A partir de la filosofía y lo que habíamos visto justamente en la clase pasada. Después vamos a ver a Tucídides, que es el que va a hablar de las guerras del Peloponeso. Por último tenemos la Tercera Guerra Médica, que
duró poco, ¿sí? Justamente fuimos pasando diferentes emperadores persas. Primero tuvimos a Darío I en la primera guerra, en la segunda ya tenemos a Jerjes, que era el hijo, y ahora en esta tercera tenemos a Artajerjes, que es el hijo de Jerjes, que quiere volver justamente a atacar a los griegos. Pero justamente por esta unión de los pueblos, diferentes ciudades, habían formado una liga, ¿sí? Que se llamó la Liga Delicoática, o también se llama Liga de Delos, muchas veces se la nombra. Que justamente la idea era proteger a Atenas, a las colonias jonias en Asia Menor. Esparta en un primer momento se va a unir, pero después se va a dar cuenta que Atenas tiene mucho poder dentro de esta liga, y es la que comanda la liga, y esto le va a servir a Atenas para tener un esplendor en la política, en la economía, en lo cultural, ¿sí? Y en lo militar, gracias a la ayuda de las demás polis, tanto de las diferentes islas, de Asia Menor, de Tracia, bueno, eran un montón de ciudades que lo que hacían era juntar como un tributo todas juntas para que esta liga tuviera un tesoro, y ese tesoro, de ahí saliera el dinero para comprar naves, su equipamiento y todo eso. Pero lo que Atenas hizo justamente es trasladar, ese tesoro estaba en la isla de Delos, lo va a trasladar a Atenas y se lo va a quedar a ellos, ¿sí? Por eso yo en la clase pasada les decía, Pericles, ¿de dónde sacó ese dinero para construir el Partenón y todas las reformas culturales que hizo en Atenas? Bueno, justamente lo sacó de este tesoro de la Liga de Delos, ¿sí? O Liga Delicoática, la van a encontrar con esos dos nombres, o la Liga de Atenas. Y bueno, y este tesoro va a ayudar para que mejore militarmente Atenas, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Temístocles, sí, que lo habíamos visto en la batalla de Salamina, lo van a exiliar. Y justamente lo que él hace es irse al lado contrario, o sea, va a ir a ayudar a los persas, por este odio que tienen los atenienses por haberlo exiliado. Entonces, con Artajerjes primero, van a ir a atacar a los griegos, ¿sí? Por otro lado, el hijo de Milcíades, que había sido el de la primera guerra médica, que se llamaba Simón, se va a enterar justamente de las intenciones de Artajerjes y de Temístocles, y va a avanzar antes de que ellos lleguen a Grecia continental, y lo va a atacar en Turquía, en una región donde hay un río que se llama Eurimedonte, ¿sí? Esto va a suceder, va a haber una batalla en ese lugar, y los persas van a quedar mal parados, digamos. Por otro lado, en el gobierno de Atenas, en este momento, ¿sí? Para el 448 tenemos que estaba Pericles, justamente, que estábamos hablando de él. Entonces, Pericles va a tomar dos decisiones. Vamos a ver que va a haber siempre rivalidades entre los diferentes líderes, estrategos, magistrados, y por alguna razón a este Simón, después de que había vencido en esta batalla del río Eurimedonte, también lo habían exiliado. A veces pasaba esto que la asamblea ordenaba el ostracismo y echaba a la persona de la ciudad si generaba algún tipo de conflicto. Entonces, Pericles lo va a traer de nuevo a este Simón, ¿sí? Del destierro. Y otra cosa que va a hacer Pericles para no seguir luchando contra los persas, va a ser pedirle a Artajerjes que firme un tratado de paz. Y ese tratado se va a llamar la Paz de Calias, ¿sí? Porque se fundó en la ciudad de Calias. Y eso va a estipular diferentes condiciones. Entre ellos, lo que los griegos le van a imponer a los persas es que desistan de su conquista definitivamente y de su expansión hacia Grecia,
y no volver a navegar por el mar Egeo. Pero lo que sí les va a permitir es seguir comerciando con las ciudades de Asia Menor. ¿Sí? Entonces, digamos que de esta forma, en el 448 vamos a tener la primera paz que se va a firmar, ¿sí?, entre los griegos y los persas. Y ahí terminan las guerras médicas. Pero, ¿qué va a pasar? Estas guerras médicas, como verán, van a tener consecuencias. Y las consecuencias van a ser justamente que se profundicen las rivalidades entre Esparta y Atenas, que ya no se querían mucho, se veían con recelo, pero esta justamente lo que vimos fue que a partir de la Liga de Delos o Delicoática, Atenas tiene un poder enorme, ya sea en lo cultural, en lo militar, y bueno, y está más poderosa que nunca, ¿sí? Y por un lado, ellos internamente tienen un gobierno democrático, pero van a ser, con las ciudades estas de la Liga, justamente, van a intervenir de alguna forma imperialista, ¿no? En el sentido de que, como sometiendo de alguna forma a las demás ciudades, cobrándoles el tributo y acaparando justamente el tesoro de la Liga. Y esto, más allá de que, bueno, Atenas va a vivir este esplendor que estuvimos hablando, va a provocar, ¿sí?, que a Esparta y a las ciudades que son amigas de Esparta no les guste esto que está haciendo Atenas, y van a terminar formando otra liga, que va a ser la Liga del Peloponeso, ¿sí? Entonces va a chocar justamente la Liga de Atenas o de Delicoática contra la Liga del Peloponeso, que es la de Esparta, ¿sí? Es un tema que es bastante largo, ¿sí?, más que nada porque hay muchas batallas, muchos nombres de líderes y de personas, pero de alguna forma entendemos que hay como una relación, ¿no? Estas fuerzas militares de las ciudades, de las polis, generan como que quieran más poder, que quieran tener más ambición, primero luchando contra un otro, ¿sí?, el otro que eran los persas, ¿no?, como que eran los distintos, pero después va a terminar generando que se peleen entre ellos. Entonces, vamos a ver justamente las guerras del Peloponeso, que van a ser más terribles todavía que las guerras de los persas, porque van a ser los griegos contra los griegos, de alguna forma, ¿no? Está Esparta y la Liga del Peloponeso, ¿sí?, su liga, y Atenas y su liga delicoática. Bueno, como estábamos viendo, las causas principales de estas guerras del Peloponeso son las consecuencias de las guerras médicas, ¿sí? Tenemos la disputa de la hegemonía de Grecia entre Atenas y Esparta, ¿no? ¿Qué es esta hegemonía? Bueno, hegemonía es justamente quién controla el poder, ¿sí? Quién está por encima de todo, quién ostenta el poder y lo sostiene. Después también tenemos el deseo de Esparta de frenar el expansionismo ateniense, porque Atenas también estaba tratando de unir a más ciudades en su liga, para que esas ciudades dieran más tributo. Por otro lado, esas ciudades de la liga, acá dice liga délica, o de Delos o delicoática, querían salir, digamos, de la liga porque se daban cuenta que era demasiado lo que Atenas les pedía, entonces se van a unir a Esparta. Después hay como una oposición que hablamos antes, ¿no?, de los sistemas políticos de la democracia y la aristocracia, de alguna forma, ¿no?, como que una quiere llevar un tipo de gobierno, otra quiere llevar otro, pero el poder que ambicionan ambas ciudades es el mismo. Bueno, estas guerras del Peloponeso tuvieron 3 fases, ¿sí? Es bastante largo de explicar, por eso voy a tratar de resumirlo lo más posible. Acá tenemos un mapita que nos muestra las 3 fases que hubo, ¿sí? La primera, que terminaron en empate entre Atenas y Esparta. Después en la segunda fase, que es cuando
Atenas va a ir a Sicilia, que era la Magna Grecia, que cuando vimos la colonización griega, vimos que esta zona del sur de Italia y de la isla de Sicilia, actuales, ¿sí? Eran parte del territorio griego. Y había algunas ciudades, ¿sí? Los que son puntitos rojos son los aliados de Esparta, como Siracusa, por ejemplo, y los azules son todos los que son aliados de Atenas, ¿sí? Principalmente en la isla de Sicilia eran aliados de Esparta, porque también tenían un origen dorio, entonces tenían unas características comunes. Y bueno, Atenas va a ir a Sicilia, justamente, a tratar de conquistar algunas ciudades, y por otro lado, ayudar a algunas ciudades aliadas, pero Siracusa va a hacerle frente y van a tener una batalla y la van a perder los griegos. Después tenemos diferentes otras batallas que van a haber, ¿sí? Donde va a haber algunas victorias espartanas, otras victorias de Atenas. Por otro lado, los espartanos, extrañamente, porque ven que la Liga Delicoática es muy poderosa, van a pedirle ayuda ¿a quién? Justamente a los que habían sido los enemigos de las guerras médicas. Va a haber una alianza entre los espartanos y los persas. Y también algunas ciudades de Asia Menor. Entonces, acá lo que tenemos es que van a hacer de todo, tanto los atenienses como los espartanos, por sus ambiciones de poder, ¿sí? En la primera fase se conoce como guerras arquidámicas por Arquídamo, que era un rey espartano, que fue justamente el que fue a atacar a Atenas directamente. Atenas lo único que pudo hacer fue cerrarse, porque tenía muros, y estuvieron varios años encerrados, ¿sí? Para que los espartanos no los invadieran. En el medio de esto, lo que va a suceder es que va a haber una peste en Atenas, que hoy en día se cree que fue una fiebre tifoidea, que hubo la peste. Eso va a hacer que Atenas quede destruida y además no va a llegar más alimento, va a tener todo un problema de bloqueo, digamos, de la ciudad. En el medio se va a morir Pericles, bueno, va a pasar un montón de cosas. Con esta peste, más o menos para intentar buscar un poco lo actual, ¿no? Del tema del virus de hoy en día. Bueno, Atenas también sufrió de peste. Y para el 421 se va a firmar la paz de Nicias, ¿sí? Que al final va a terminar durando 6 años, supuestamente era por 30, pero va a durar 6 años. Luego es que justamente Alcíades, que era otro también estratego ateniense, varios años después, va a hacer una expedición a Sicilia y van a entrar este periodo que se llama Guerra de Decelia, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo antes, justamente en el sur de Italia, lo que pasó. Esa fue la segunda fase. Y la tercera fase, que va a ser la última, ¿sí? Del 413 al 404, va a terminar con la batalla de Egospótamos, que se va a pelear cerca de Turquía también, en el norte, donde es Asia Menor, y Atenas se va a terminar rindiendo, ¿sí? Y va a ser una victoria muy fuerte para los espartanos, después de todo este tiempo. Bueno, entonces tenemos que justamente las guerras del Peloponeso van a ser ganadas por Esparta, después de varios conflictos que hubo, varias guerras distintas, y tenemos justamente la caída del mundo griego. Acá vemos una imagen como representando justamente la peste en Atenas.
Estas guerras fueron terribles, imagínense como si fuera todo un país luchando las ciudades entre sí, unas que se llevaban bien con otras, pero después a veces cambiaban de bando. Todo eso condujo a una decadencia del mundo griego en general, de pestes, de pobreza, y particularmente Atenas, que cayó bajo el dominio de Esparta. Quería que vieran, este justamente es Tucídides, que es otro historiador, que fue el que escribió la historia de la guerra del Peloponeso, ¿sí? Tenemos otro, digamos, Heródoto, las guerras médicas, Tucídides, la guerra del Peloponeso. Acá tenemos justamente dos fuentes, una es sobre la peste que habíamos visto antes. Dice, jamás se vio en parte alguna azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. Bueno, eso justamente me parecía algo similar a lo que está sucediendo hoy en día con el tema de la pandemia, y me pareció interesante hacer como la comparación, ¿no? El tema de desconocer la enfermedad y los médicos justamente morir al atravesar esta peste. Me pareció interesante. Y después habla en sí de la guerra del Peloponeso, ¿sí? Dice, a tales extremos de crueldad llegó la guerra civil, ¿sí? Guerra civil es generalmente cuando es de un territorio que es lo mismo, ¿no? La guerra. Y pareció más cruel todavía porque fue una de las primeras, pues más tarde todo el mundo griego, por así decir, fue presa de la agitación y de las discordias civiles, oponían a los jefes del Partido Popular, que querían llamar en su auxilio a los atenienses, y a los oligarcas partidarios de los lacedemonios. Los lacedemonios también es otra forma de llamar a los espartanos. ¿Sí? Entonces había como una discordia justamente entre los atenienses que tenían la democracia y los lacedemonios o espartanos que tenían oligarquía. Así fue como la perversidad en todas sus formas se instaló en el mundo griego a raíz de las luchas civiles, mientras que al enfrentarse los unos con los otros con espíritus de desconfianza. No había ningún medio para reconciliar a los contendientes, ni palabras suficientes, ni juramentos bastante terribles. Dice, la causa de todos estos males era el deseo de poder, inspirado por la codicia y la ambición, y de estas dos pasiones, cuando estallaban las rivalidades de partido, surgía el fanatismo. De alguna forma, lo que podemos entender es que, más allá del tema entre las diferentes formas de gobierno que cada ciudad quería, el tema de la codicia y la ambición de poder fue lo que los destruyó, de alguna forma, a este mundo griego, ¿sí? Y lo que dejó que, más allá que en algún momento habían peleado juntos y tenían un montón de características similares, lo que terminó sucediendo es que la ambición de poder pudo más, y todo eso después fue digamos, debilitó todo el territorio, hizo decaer todo el territorio de la Hélade para que los macedonios después tomaran el lugar, que lo vamos a ver en la clase que viene justamente, con Felipe II y su hijo Alejandro III, o mejor conocido como el Grande o el Magno. ¿Sí? Un poco la fuente era para que supieran, o también para reflejar la decadencia o lo que significó, digamos, estas guerras, de tantos años en guerra que en el territorio que vivieron este mundo griego, ¿no? Bueno, para terminar y para hacer un pequeño resumen también con lo que habíamos visto en la clase anterior, quería que viéramos un video, ¿sí? Cortito. La idea, bueno, justamente es pensar, con lo que estuvimos viendo, cuáles fueron las principales causas de la caída del mundo griego y quién tomó el poder luego de la caída justamente de las polis griegas. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño video para cerrar la clase. En el año 508 a.C. llegó al poder de Atenas Clístenes, quien reformó el sistema político para hacerlo más democrático. Pero las cosas se iban a poner muy chungas. En el año 490 a.C. tuvo lugar la primera guerra médica. Lo de médica viene porque los griegos llamaban a los persas de forma errónea medos. Darío I quería conquistarles, pero las fuerzas atenienses de Milciades el Joven y Temístocles lograron pararles en la batalla de Maratón.
Los griegos sabían que los persas volverían pronto y todos hicieron piña en la Liga Panhelénica. Y efectivamente, las tropas del rey Jerjes I empezaron a llegar a la Hélade una década después. En esta segunda guerra médica, los espartanos del rey Leónidas I retuvieron temporalmente a los persas en la batalla de las Termópilas. Y poco después, los atenienses lograron una gran victoria en la batalla de Salamina. Jerjes se quedó mega jodido, pero no se achantó hasta su derrota en la batalla de Platea. Ahí ya los persas se retiraron. No penséis que tras esto Grecia tuvo paz. Nada más echar a Jerjes, empezaron la primera de las 3 guerras sicilianas contra Cartago, por el control de la isla de Sicilia. Entre las guerras médicas y la guerra del Peloponeso hubo 50 años de calma, la Pentecontecia, el mayor esplendor de la Grecia clásica. Atenas se convirtió en una superpotencia al unirse con otras ciudades en la Liga de Delos en el año 467 a.C. El sobrino de Clístenes llegó a Arconte. Este fue el famoso Pericles, cuyas leyes dotaron a todos los hombres de igualdad ante la ley. Embelleció Atenas a saco, como la zona del Ágora y también la Acrópolis, destacando obras como el Partenón, diseñado por Ictino, Calícrates y Fidias. El filósofo Sócrates también vivió en estos años, así como Anaxágoras, el historiador Heródoto y los escritores Sófocles y Aristófanes. En el 431 a.C. comenzó la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. La causa era la rivalidad entre estas dos polis y sus aliadas. Unas querían democracia y otras oligarquía. Tras casi 3 décadas de leches unos con otros, la batalla de Bospótamos del 405 a.C. dio la victoria a Esparta. Esta gente empezó a imponer su sistema político en toda la antigua Liga de Delos, pero su hegemonía no duraría mucho. Los áticos, Argos, Beocia y Corinto se aliaron con Persia para luchar contra Esparta en la llamada Guerra de Corinto. Esparta ganó, pero quedó muy debilitada, y tratando de controlar Tebas, los generales Epaminondas y Pelópidas acabaron con su poderío en la batalla de Leuctra del año 371 a.C. Estos tebanos tampoco duraron mucho. A partir del año 360 a.C. llegaron los macedonios dirigidos por Filipo II y su hijo Alejandro Magno. Este chaval acabó gobernando sobre toda la Hélade y comenzó un periplo que le llevaría a conquistar Egipto, donde fundó Alejandría, que sería la gran urbe de la cultura y el saber. En el año 500... Bueno, ahí vimos un poco justamente lo que, como un pequeño resumen de lo que vimos, ¿sí? Un poco también de lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Con alguna reforma de la democracia ateniense. Y también un resumen también muy breve de las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Y vimos como al final Esparta es derrotada por Tebas, y al final Filipo II de Macedonia termina bueno, conquistando todo el territorio griego. Así que bueno, un poco era para también, digamos, que ustedes tengan como si fuera un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Son temas que son complicados, ¿sí? Son difíciles, pero bueno, más que nada para entender también el trasfondo, el contexto. Y lo que pensé como hacer como una pequeña actividad final bueno, es un pequeño juego, ¿sí? de EducaPlay, que tienen que seleccionar 4 elementos de las guerras médicas y 4 del Peloponeso, ¿sí? Ustedes entran en ese link y juegan este juego, después lo pueden compartir, ¿sí? Como le fue, es muy sencillo, es simplemente para que elijan, ¿sí? Cuál es la causa, la consecuencia y quiénes lucharon, tanto en las guerras médicas como en las guerras del Peloponeso. Así que bueno, espero que hayan podido entender este proceso de guerras que se sucedieron en la época clásica, ¿sí? Y que van a dar como origen justamente a la caída del mundo griego y a que Macedonia vaya a controlar ese territorio, y después Alejandro vaya a expandir todo el mundo
digamos, hacer un gran imperio y extender la cultura griega, porque él se sentía parte también de los griegos. Así que bueno, eso lo vamos a ver la clase que viene. Saben que cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Nos vamos a estar viendo, bueno, la semana que viene para hacer la última clase, hablar de Alejandro el Magno, ¿sí? Los reinos helenísticos, toda la época helenística, para hacer un cierre de la materia. Y bueno, vayan pensando que también vamos a hacer una actividad final de resumen de todas las clases que vimos de la civilización griega. Y bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan podido entender. Y bueno, nos estamos viendo entonces la próxima, y les agradezco mucho de su participación, y muchas gracias. Nos estamos viendo.